Quiero extender un saludo a todos aquellos que se comunican a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos. Y al mismo tiempo quiero también saludar a la congregación aquí reunida. Y vamos a orar para entregar esta conversación delante del trono del Dios viviente. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendigo esta conversación que vamos a tener porque viene dirigida por tu Santo Espíritu. Usa mi vida, usa mi boca, usa mi entendimiento y mi conocimiento para poder llegar al pueblo y poder cumplir con la tarea que tú nos has encomendado. Glorifícate en esta noche. Esto te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Quiero continuar el tema que iniciamos la semana pasada y el tema fue el desaliento. Hoy vamos a hablar la segunda parte del desaliento. Voy a hacer un pequeño resumen de la conversación de la semana pasada. Este tema nació a consecuencia de la cantidad de suicidios de jóvenes y de pastores, ministros y hermanos en Cristo de las iglesias. El foco de la semana pasada fue entender que existe un mundo al que no debemos ni podemos ignorar, porque es un mundo de oscuridad dispuesto a atacar a los hijos de Dios. No solamente ataca a los hijos de Dios, sino que también ataca a toda la creación de Dios. Este reino de oscuridad está incitando y destruyendo. Y recordemos algo, los demonios son multiformes, tienen diferentes acciones, diferente aspecto y manera de atacar al pueblo. También hice mención del intenso esfuerzo humano para comunicarse con el mundo de las tinieblas a través de un acercamiento con el mundo de los principados, de las potestades, gobernadores de este siglo. También hablé de los estudios que se están haciendo en Arizona, tratando de comunicarse con los extraterrestres. Y esto lo ponemos entre comillas. Quiero hacer una corrección de algo que dije la semana pasada, y fue que el telescopio del Vaticano se llama Lucifer, no se llama diablo como yo había dicho. Entonces, una vez más, este telescopio se llama Lucifer y había dicho diablo. Están dentro de la misma familia, pero no es lo mismo el nombre. También hablamos de algunas cosas del desaliento y causas que pueden provocar el desaliento, que es el cansancio físico y el cansancio emocional, la frustración, asimismo el fracaso y en ocasiones el miedo. Todo esto puede envolver a una persona y traerla a sentir mucho miedo. Vamos a abrir con un verso que está en Filipenses 4. Más bien son dos versos. Filipenses 4, 6 al 7. Y nos dice esto. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es glorioso saber que la paz viene de lo alto y que esa paz nos guarda a nosotros y que esa paz es dada por el Dios viviente para guardar nuestros pensamientos y guardar nuestros corazones en Cristo. De eso se desprende que el foco debe estar en Dios y debemos ser diligentes, poner la mirada en Él y correr a Él y no competir con nadie. Cada uno tiene un ministerio, cada uno tiene un llamado diferente
y no puedo competir con el llamado de otra persona. Voy a ponerle atención a mi propio llamado y voy a invertir esfuerzo en el llamado que Dios me ha dado a mí. Los otros me van a hacer de buen ejemplo, mas no voy a seguir el llamado de otra persona, sino el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Hay voces que nos apartan de Dios. El enemigo dirá a sus oídos: no tienes tiempo para arrepentirte. El tiempo se te acabó. Esto es falso. Va a decir: lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Esto es fácil de seguir y es fácil de creer. Y esto porque no se requiere ningún esfuerzo para nosotros acomodarnos a la mentira de Satanás. No hay que forzarse para eso, porque resulta más fácil oír esa voz destructora y convencernos de una voz que nos destruye, porque arrepentirse significa darse la vuelta totalmente. Pero no arrepentirse es altamente peligroso. Debemos hacer un autoanálisis en nuestras vidas, ser honestos y pensar en todas las cosas que el enemigo está convirtiendo en normales alrededor de nosotros y que probablemente usted está siguiendo sin darse cuenta. Y una pregunta que le puede ayudar es: ¿está Dios reflejado en el amor a su prójimo? Muchas cosas lucen buenas, pero esto es demoníaco. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Y sin antes decirles esto, pregúntese si está viviendo una vida conforme a Jesús. En ese análisis, mire su vida, mire su conexión con Dios, para que pueda saber en qué dirección usted está yendo, para que pueda saber qué voz o qué voces está escuchando. Primera de Juan 4, versos 1 y 4, dice esto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos que probar esas voces que vienen de nosotros. Tenemos que probar de dónde viene ese espíritu. Tenemos que probar a las personas con las cuales nos estamos reuniendo y que están influyendo en mi vida de una manera negativa, de una manera opuesta a lo que Dios quiere. Necesitamos discernimiento de espíritu, porque el diablo ha estado engañando al mundo desde la creación. Y por eso vino el Hijo del Hombre. Necesitamos a Jesús, necesitamos su Santo Espíritu, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto para mantenernos alerta y no caer en las garras del maligno. La oposición a la oración que usted está teniendo le trae desaliento. Cuando usted empieza a orar, va a encontrar que inmediatamente va a venir el desaliento. Muchos creyentes oran hoy y para mañana serán desalentados por la oposición que va a venir. Y van a pensar: Dios no me escucha. Porque hoy oramos y el enemigo hace su trabajo. Debemos tener discernimiento para ver la actividad que Él presenta, para apartarnos de lo que Dios quiere que nosotros busquemos, de las cosas que Dios nos está hablando. Cuando decimos no le dé lugar al diablo, esto quiere decir no le permita sentarse a su lado para ponerle tendones y músculos y luego soplarle vida al desaliento. No le permita eso al enemigo. Ya Jesucristo pagó a su favor para que usted tenga victoria.
No se deja aplastar por el enemigo. Esa es una de sus actividades. Él quiere aplastarlo. Pero a usted se le dice, tome autoridad y aplástelo usted a él. ¿Sabe por qué? Satanás es un experto en producir desaliento, porque así le arrebata a usted la esperanza, le arrebata la confianza en Dios, el deseo de vivir, que se lo ha robado a muchos, el deseo de participar en el culto a Dios, el deseo de las cosas divinas, y lo va apartando poco a poco, lo va llevando hasta que ya se desvió y ya no sabe encontrar el camino. Por eso estamos hablando estas cosas, porque Jesucristo viene pronto y quiere que su pueblo esté esperándole, quiere que su pueblo esté pendiente a su venida. Otra cosa que le quiero compartir es: combata el desaliento con la palabra de Dios. El desaliento se combate de esa manera. El apóstol Pablo alienta al joven Timoteo para que se mantuviera firme en las tribulaciones, que estuviera siempre mirando al consumador de todas las cosas. Hermanos, hermanas, mis amados, todo aquel que le sirve a Dios va a ser atacado con desaliento. Y una cosa que puede traer desaliento, voy a traer un ejemplo de algo que pasó en el Antiguo Testamento, pero que no es antiguo, nunca lo será, es moderno. Va a ser siempre la misma historia, porque el enemigo siempre usa las mismas estrategias. No sé cómo nosotros los humanos nos dejamos engañar de una estrategia que es repetida una y otra vez. El pecado reinante en el pueblo nos puede poner en peligro y poner en peligro a toda la congregación. Vamos a hablar del pecado de Acán. Este era un miembro del ejército que conquistaba la tierra prometida. Pero robando del botín que adquirieron en Jericó y escondiéndolo para sí. Y recordemos que este botín le pertenecía a Jehová, él lo había separado para él. Lo que pasó fue que el pueblo de Israel fue derrotado, subyugado en una ciudad tan pequeña llamada Hai. Y sin embargo, había sido un vencedor en una ciudad fortificada llamada Jericó. Y aquí, cuando fueron a Hai, que eran unos 12,000 pobladores, era un pueblo pequeño, derrotaron al pueblo. Y todo porque había pecado. Israel no le pudo hacer frente a sus enemigos hasta que fue quitado el pecado, hasta que el anatema fue quitado de en medio de ellos. Al descubrirse este pecado oculto, ahora estaban listos para ganar, para ser vencedores. Cuando arrebatamos de nuestras vidas el pecado, nos arrepentimos, venimos a Dios, presentamos el anatema que hay en medio de nosotros, entonces hay un cambio. Mire lo que dice Josué 8:1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, también a su ciudad y a su tierra. Y así que el pueblo subió y fue vencedor una vez que fue quitado el pecado, una vez que fue quitado el anatema. Eso nos ayuda a tener victoria. Otra cosa que tenemos que tener para tener la victoria y arrancar el desaliento de nuestra vida es la prudencia para ejecutar el ministerio. Aquellos que ejecutan ministerio, la palabra nos habla de la prudencia y de la entrega, porque habrá sufrimientos en el desarrollo del ministerio, habrá sufrimiento en la vida de los siervos, de todos aquellos que le servimos a Dios. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. En 2 de Timoteo 4:5 le dice esto, y te lo dice a ti, me lo dice a mí. La palabra no pasa de moda. La palabra fue escrita para que fuera usada durante y todas las generaciones de la tierra hasta el final de los días. Le dice esto: tú
Por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Tenemos este ministerio de evangelizar. Tenemos el ministerio de ser prudentes en todas las circunstancias, porque habrá sufrimiento. Nunca se nos dijo que no lo habría. Hay sufrimiento, solamente tenemos que ser prudentes. Pero, ¿sabes? Hay consuelo. En medio de todos los sufrimientos, Dios trae consuelo. Segunda de Corintios es una carta escrita con la intención de la defensa del apóstol Pablo. Defender su ministerio y defender su autenticidad y su autoridad como apóstol. Sin embargo, en esta carta vamos a encontrar repetitivamente la palabra consuelo y aparece unas 11 veces en 9 versículos. Lo que significa que el consuelo está a nuestra disposición en medio de los sufrimientos. Cuando enfrentamos los diversos dilemas de la vida, todos debemos aprender a encontrar nuestro consuelo. Solamente lo encontramos en Dios. Dios es el consumador, es el consolador de todos nosotros. Y en Él encontramos el consuelo, el descanso, el desaliento. Recuerde para este desaliento, para combatirlo, para estos sufrimientos. Recuerde la esperanza gloriosa. Haciendo una revisión de las tribulaciones del apóstol Pablo, podemos encontrar consuelo. ¿Y por qué tomé al apóstol Pablo y no tomé a Jesús? Tomé al apóstol Pablo porque Jesús nunca había pecado. Tenía una fortaleza como nadie. Pero vamos donde Pablo, un hombre pecador, un hombre que fue llamado, fue un hombre común como tú y yo, con una determinación. Y vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 4, 16 y 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Mira, aunque tu cuerpo se está destruyendo, aunque tu cuerpo está perdiendo, aunque está enfermándote, aunque los dientes ya se están cayendo, aunque está teniendo arrugas por todas partes, aunque no tiene la energía que antes tenía física, el hombre interior se va fortaleciendo en Dios. Y una vez que entendemos eso, podemos tener fuerzas para avanzar. El verso 17 dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria. Hermanos, hermanas, amigos, esta es una simple tribulación. Cuando lo comparamos con el excelente externo peso de gloria, lo que tú estás viviendo no se compara con la gloria que te corresponderá cuando venga el día final. Y no el día final, durante los días que está viviendo, porque eres vencedor cada día. Cuando tú pones a Dios delante de ti, Él es que te hace vencer. El verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mire estas cosas temporales, no mire lo que se está viendo ahora. Lo que Él tiene para ti es externo, porque lo que tú estás mirando ahora es que se derrumba el mundo, que hay carencia, que hay problema, que hay enfermedad, que hay COVID-19, que hay una cepa que sale acá, otra cepa que sale por allá, y hay terror, y hay amenaza de guerra, y hay
toda angustia, y tus hijos son malcriados, y los esposos y las esposas no se entienden, y no hay dinero para esto, para lo otro. Pero el peso de gloria, lo que Dios tiene, eso es lo que se está mirando ahora. Eso es temporal, eso va a desaparecer, y Dios está en control, porque tenemos una promesa eterna, tenemos una corona de gloria que nos espera, porque servimos a un Dios que todopoderoso. No le servimos a los hombres, y aunque le servimos a hombres, estamos sirviendo en el nombre de Dios, estamos sirviéndole a Dios cuando le servimos a los hombres. No se desaliente porque no le tratan bien, porque lo rechazan, porque no le aprecian, porque no le escuchan, porque no es recibido lo que usted hace, el bien de sus manos. No lo están rechazando a usted, no lo están menospreciando a usted, están menospreciando lo que Dios está colocando, y aunque nos da tristeza, quiero que sepa que no lo tomes personal ninguna de estas cosas. No se ponga cargas porque tiene un gran ministerio. No se cargue esa carga. Jesús no se la puso en el hombro. Él quiere llevar esa carga. Él quiere aligerar su peso. Regocíjese que Dios sí le ama. Regocíjese que Dios sí le trata bien. Otra cosa que me va a ayudar, y que es necesario que venga rápido, y que es necesario que nosotros lo busquemos, porque esto es individual, es el avivamiento. Este avivamiento no es algo que puede hacer permanecer el desaliento. El avivamiento se opone al desaliento. Desaliento muere cuando viene el avivamiento en su corazón, viene en la iglesia, viene en su vida, en todo lo que usted, a todas las personas que usted ministra. Algunos de los significados para la palabra avivamiento es avivar, es animar y es encender. Encender el fuego, es animar. Son actividades, movimiento. Los verbos indican movimiento, y estas tres palabras indican movimiento, actividad. Para hacer frente a un apagón del espíritu, porque el espíritu recibe un apagón, entonces usted necesita, y también tiene a veces descenso. Usted necesita animar, encender, y necesita avivar ese fuego en usted. Es un estado de apocamiento el desaliento, es algo moribundo, es un estado de inercia, y esto necesita un trabajo del Espíritu Santo para que ese desaliento sea apagado. Ese es el bombero que viene y apaga. Ese fuego no es fuego de Dios, este es un fuego contrario. Entonces tenemos que apagar el desaliento para encender con el Espíritu, porque ese es un fuego de Dios. Pues el avivamiento no es otra cosa que estar siempre con el corazón encendido para vivir con Dios y para vivir para Dios. Por eso el Espíritu Santo es el único capaz de producir tal deseo en nosotros. Hermanos, hermanas, en las historias de los avivamientos, siempre comenzó con mujeres, con hombres que clamaban a Dios con insistencia. Clamaban porque estaban cansados, estaban fatigados y querían esa presencia de Dios. El avivamiento es la búsqueda de un cambio radical en nosotros mismos, en las iglesias, saliendo de la religiosidad, entrando en la presencia de Dios, que es transformadora de vidas. Esa es la presencia que necesitamos. Y podemos acudir a 2 de Crónicas 7:14. Yo creo que este verso, que lo conocemos tanto, es como el preludio de un avivamiento. Es lo que tenemos que hacer para que el avivamiento entre en mi vida. Y cuando entre en mi vida, y el otro está haciendo lo mismo, y entra en el otro, y en el otro, y en el otro, se enciende una llama que no se puede apagar, porque es la llama del cielo, porque los cielos se abren y ese fuego desciende. Y dice: si mi pueblo, que es llamado por mi nombre,
se humilla y ora y busca mi rostro y se apartara de sus malos caminos, entonces oiré del cielo y perdonaré su pecado y sanaré la tierra y sanaré su vida y sanaré todo lo que está alrededor y sanaré las naciones y sanaré los pueblos. Aún la naturaleza, aún los ríos serán sanados, las aguas, los peces, la vida del mar, la vida de los ríos, la vida de las aves, de los cielos, serán sanadas. Seamos conscientes de lo importante que es para Dios que busquemos su presencia y ser personas espiritualmente conectadas con el cielo para recibir lo sobrenatural y manifestarlo en la tierra. No olvidemos que los enemigos del reino han estado atacando el reino de Dios, y cuando ataca el reino de Dios te está atacando a ti, porque tú eres reino de Dios. Tú eres donde Él mora, tú eres su templo. Los ataques que tú estás recibiendo es por la posición que tienes. Eres un embajador del reino, eres nación santa, eres un reino de sacerdocio. Y además eres un reino real, hijo de un rey, y al mismo tiempo un embajador del mismo rey. Y un embajador necesita conocer los asuntos de su jefe, del rey, para poder representarlo correctamente. No digas, voy a tratar de hacer esto o aquello. Dios no trata, Dios lo hace. La palabra voy a tratar, el diablo la recoge de tu boca y dice, ya sé que no tiene la determinación. No hay que tratar, hay que hacerlo. No tarde en hacerlo. Hágalo en el nombre de Jesús. Hágalo instantáneamente. No diga, ay, mañana yo empiezo a orar. Empiece ahora. No diga, bueno, la semana que viene yo me voy a preparar para venir a Jesús. No venga ahora. No trate, hágalo. Porque en ese tratar se le va el ánimo. Cuando declaras la palabra, Dios no trata, sino que ejecuta. Declara esa palabra que Dios está ejecutando. Cuando declaras liberación, esta se efectúa, porque esto tú lo haces en el nombre de Jesús. Dios es permanente. El reino de Dios es permanente, es estable y es inconmovible. Así que no hay espera en ese reino. Es inconmovible, es estable, no es cambiante. No es como los reinos. Tú haces una llamada a un lugar y está cerrado. No, bueno, estamos cerrados por las fiestas. El reino de Dios nunca está cerrado, siempre está abierto. Siempre está dispuesto para nosotros. Porque el sello de Dios está en ti. Eres embajador reconocido. La puerta está abierta siempre. Tome dominio de su casa, de sus hijos, de su economía, de su cuerpo, para tener salud. Todas estas maldiciones se tienen que romper en el nombre de Jesús. Y podemos concluir diciendo, con lo que dijo el apóstol Pablo, no es la predicación o el arte de la predicación con palabras persuasivas, ni tampoco mucho menos la sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu, del poder. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos grandes predicadores, ni necesitamos grandes evangelistas, ni necesitamos el poder del Espíritu que penetre en nuestras vidas, que penetre en nuestras células, que penetre en lo más profundo y transforme nuestras almas. Y transforme todo lo que tiene que ser transformados. Hermanos, estamos a un segundo del infierno y estamos a un segundo del cielo. Tómete segundo para el cielo y penetre en el cielo, porque usted es embajador. El infierno no es parte de su vida. No nos empeñamos en quedar bien delante de los hombres. Empeñémonos en quedar bien delante de Dios. Yo quisiera quedar bien con todos, pero definitivamente eso no es posible. No puedo quedar bien con todos. Y si quedo bien con todos, entonces voy a quedar mal con el Dios viviente.
Si hablamos del evangelio, vamos a ofender porque la palabra es ofensiva cuando se trata del pecado y se trata de las leyes de Dios. Sobre todo el pecado es ofensivo. Nadie quiere que le toquen el pecado. Pero tenemos que predicar lo que dice la palabra. Confiemos en el poder del Espíritu Santo en nosotros cuando hablamos a los demás, porque lo vamos a hacer cargado del amor que está en la palabra, pero no vamos a dejar de decir lo que dice la palabra. Ya que él mismo colocará la palabra de sabiduría. Es una promesa que tenemos. Él va a colocar esa palabra en tu boca y esta palabra va a producir edificación en nuestro entorno para el gran avivamiento. Cuando esto se mueve, cada vez que tú le hablas a una persona y recibe la palabra, esa palabra penetró para traer avivamiento y sale en avivamiento, con las obras, con potencia de señales, con prodigio, en el poder del Espíritu de Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está actuando en ti, y ese poder es el Espíritu Santo que actúa. Invítalo, búscalo, porque esto te va a borrar, te va a quitar todo desaliento. Debemos estar dispuestos a comenzar a avivar lo que Dios ya colocó en nosotros. Lo repito una vez más. Dispuesto a avivar la llama que está. Sopla esa llama, enciéndela, que coja fuerza, ponle los leños que necesita, el leño de la oración, el leño de la buena palabra, del salmo, palabra de lo alto. Ayudar a las personas a ser libres para que disfruten del avivamiento que solo puede estar en Cristo Jesús. Eres escogido para este tiempo y eres escogido, y esto complace al Dios viviente. Por eso Él se complace, porque te escogió. Él se complace en ti. No te sientas menospreciado, no te sientas menospreciada. Él te ama. Tú eres especial, tú eres su tesoro. Tenemos la autoridad usando el nombre de Jesús. Eres un embajador, y un embajador va en el nombre del Rey. Hemos sido enviados en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos un cuerpo representando el reino de Dios. Él no te ha abandonado. Él te está diciendo: ven a mí, hijo, ven a mí. Voy a cerrar con esta porción que está en Judas, verso 3. Dice esto: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Vigorosamente lucha por esa fe que fue encomendada a nosotros, porque el Señor nos mira como sus santos. Eres santo delante de Él. Santifícate día a día. Purifica tu alma, tu mente y tu espíritu. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que he colocado a nuestros oídos. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran misericordia. Señor, delante de tu trono estoy sellando esta palabra. Estoy sellando en el corazón de tus hijos y en mi corazón. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, sea hecho conforme se hizo en el cielo. Amén.